Bueno, yo trabajo mucho con materiales autobiográficos cuando escribo ficción, en unas novelas más que en otras, ¿no? Pero digamos que en las novelas mías más conocidas o más como El jinete polaco o Sefarad, he usado mucho mi propia vida o la vida de la gente de mi generación como material narrativo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los temas principales que a mí me interesan como escritor es el cambio de los tiempos y la relación entre el presente y el pasado, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una generación en España que es una generación peculiar que ha vivido a caballo entre dos mundos. Y yo creo que a mucha gente de esta generación en otros sitios le habrá pasado algo parecido, ¿no? Es decir, nosotros nacimos yo nací en 1956, nosotros nacimos en un país atrasado, aislado, rural, bajo una dictadura muy desagradable, una época en la que todavía se notaban los efectos de la guerra civil, y a partir de los años 60, es decir, dentro de nuestra propia memoria personal, hemos vivido cambios radicales, ¿no? Hemos vivido el paso como del pasado al porvenir. Es decir, que yo soy hijo de una familia de campesinos y cuando yo era niño la gente araba con arado romano, ¿no? Y yo trabajo con una computadora y con internet, ¿no? Quiero decir, como cualquiera, ¿no? Es decir, cómo en un país que cambia tan rápido, es decir, que a principios de los años 70 todavía hay una dictadura terrible, ¿no? Que en 1975, un mes antes de la muerte del dictador, hay 5 ejecuciones por fusilamiento militar, ¿no? Es decir, de pronto, al cabo de solo unos años, ese país se convierte en otra cosa completamente distinta. Y de ser un país conservador se convierte en un país gobernado por los socialistas. Y de ser un país dominado por la Iglesia Católica se convierte en un país en el que la libertad de costumbres es extraordinaria, ¿no? Es uno de los pocos países que tiene aprobado el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando las cosas cambian tan rápido, ¿de qué modo se ve el pasado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la conexión? Y por otra parte, sigue habiendo cosas sobre el pasado que la gente no está de acuerdo sobre ellas, ¿no? Sigue habiendo conflictos sobre el pasado, sobre cómo se recuerda la dictadura, sobre cómo se recuerda la guerra civil, ¿no? Entonces, ese es un campo muy importante para mí, ¿no? Pues porque hay una razón, hay un par de razones para eso. En primer lugar, hay una razón que es soberana, que es que cuando uno hace ficción, uno escribe exactamente sobre aquello que le da la gana, ¿no? Es decir, que La noche de los tiempos es una novela que usted verá que trata sobre la guerra civil y todo eso, pero también trata sobre el conflicto entre el amor apasionado y los compromisos personales, ¿no? Entre el conflicto entre las convicciones y la propia vida, es decir, es mucho más que eso, ¿no? Pero por otra parte es que las cosas, el pasado no se deja tranquilo cuando no hay acuerdo sobre él, ¿no? Y eso yo creo que en América Latina se está viendo todos los días, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es decir, no hay un acuerdo básico sobre lo que ocurrió. Es decir, si en Argentina, por ejemplo, hay personas que piensan que la dictadura, lo que ocurrió entre el 76 y el 82, fue una guerra contra un enemigo interno y una guerra ganada honradamente, ¿no? Y otras personas piensan que fue una campaña de exterminio brutal y sanguinaria. Es decir, ¿cómo se va a dejar a los muertos? Los muertos no pueden estar en paz. Vamos, los pobres muertos están en paz, claro. Pero me refiero que si no hay un acuerdo básico sobre... ¿Usted de qué país de América Latina es? Colombia. De Colombia, ¿no? Entonces, es decir, en Chile, por ejemplo, ¿cómo se recuerda a Pinochet, ¿no? ¿Cómo se recuerda la unidad popular? Es muy difícil fíjese en Francia, no solo ya en nuestros países, ¿no? Que somos más fantasiosos. Mira en Francia, por ejemplo, el modo
¿Cuánto tiempo tardó Francia en hacer frente a lo que había ocurrido durante la ocupación? Y todavía sigue habiendo. Es decir, realmente, cuando en el pasado está el crimen y la vergüenza, es muy difícil que duerma, ¿no?